si la terminaron, si aún están trabajando en ella. Igual como hay estudiantes que se están matriculando, yo la extendí hasta el domingo, pero si ustedes la tienen lista, perfecto, porque no se acumulan de trabajo. Sí, profe, yo la envié ayer, no sabía que la habían extendido. Yo me sentí cómoda con el tema, siempre me dio un poco de dificultad por lo que pues no manejo muy bien la parte del convertir el archivo en PDF, pero ya a la final lo logré, gracias a Jessica, sí. Excelente, ¿no? Jessica es muy pilosa, desde el primer día estuvo muy pendiente. De hecho, Sí. Jessica, ¿qué más te falta de la que están aquí en el grupo para que la añadas? Hola, profe. Hola. A Adriana y a Mayra me falta. Ok, Mayra, ¿estás por allí cerca, Mayra? Sí, Enis, de hecho, ampliamos los plazos para aquellos estudiantes que han tenido dificultades para que tengas tus notas. Entonces, hasta el día 7 de febrero, así como está ahí en el chat, está habilitada la plataforma para que puedas subir tu actividad. ¿Cuál es la intención? Que nosotros podamos analizar estas normas internacionales. Como bien les mencioné en la tutoría, este es el rutero, estas son las normas que de alguna u otra manera marcan la pauta para realizar una auditoría de estados financieros. Es así como nosotros revisamos las guías de planeación, que son unas guías maravillosas. Entonces, de pronto, Miladis o Jessica nos puede compartir un poquito del trabajo que realizó para hacer un contexto y poder pasar al otro punto que yo les voy a explicar del trabajo que lo pueden hacer individual o lo pueden hacer colaborativo para el diseño del control. Cuéntanos, Milady, si tienes por allí tu mapa, lo puedes proyectar, nos puedes comentar los puntos fundamentales que describiste y así socializamos el ejercicio. ¿Te parece? Sí. Y en unos 5 minutos, muy breve, muy puntualita, como para que no quede la actividad allí en el aula, sino que podamos conocer tus apreciaciones. Sí, yo lo hice más bien corto porque no vi como la posibilidad de ponerlo muy amplio. Okay. Hablé pues un poquito sobre los objetivos de la NIA 200, de cada NIA, el objetivo, el alcance y las actividades a planear, para planearlas en las auditorías de los procesos financieros. Entonces, no me dio como mucho espacio para alargarlos. En el análisis sí hablé más de las NIAs, pero en el cuadro, en el mapa mental sí lo hice más bien como de a 3 conceptos cada NIA. Perfecto, perfecto. Y fíjate, Milady se llama mi madre, entonces sí. no se me olvida. Ah, bueno. Entonces, estas niñas nos dejan unos grandes aprendizajes, sobre todo en la NIA 310, y cuando yo enseño auditoría 1, que es esa primera auditoría en donde tú emprendes a planear una auditoría de estado financiero. Nosotros no podemos de una, no, voy a auditar tal rubro, y no, usted tiene que planear, hacer toda una planeación estratégica en la auditoría para conocer el negocio, saber cuál es el sector de la economía, conocer los dueños, conocer el organigrama, conocer el proceso, ¿cierto? Conocer el proceso organizacional, saber a qué se dedica esta empresa, cuáles son sus principales proveedores, sus principales clientes, a nivel legal, cuáles son esas obligaciones que tienen. Entonces, se hace un entendimiento global de la entidad, por eso nos permite a nosotros identificar riesgos inherentes, asociados a la misma dinámica del negocio. Entonces, para planear un proceso de auditoría, debemos estar muy, muy de la mano con estas normas para poder hacer un rutero. Definir equipos de trabajo, también nos dice la norma internacional. Tenemos que tener equipos de trabajo interdisciplinares, no solamente, no listo, porque vamos a hacer una auditoría, un rubro X, cartera, ya sea inventarios. Es importante que nosotros podamos también tener una persona, un abogado, si hay temas de litigios, o un ingeniero de sistemas, si hay que ya hacer auditoría de sistemas
a los software que se están manejando. Entonces vemos la importancia de definir, de conocer bien el negocio y de entender cuál es el personal idóneo, ¿cierto? Para que nosotros podamos realizar un buen ejercicio de auditoría, un buen trabajo de campo y posteriormente el informe, que es el que se entrega de acuerdo a los hallazgos. Entonces, estas mías, me gustó el ejercicio que realizaron, porque les van a recordar lo que hicieron en la primera auditoría, y lo que estamos mirando ahora es esa planeación del ejercicio. De hecho, en la fase de la auditoría conocemos lo que es la planeación, la ejecución y la rendición de informes. En la planeación de la auditoría, todas estas mías 300, las 310, nos ayudan a nosotros a hacer todo un plan de auditoría. En las mías de ejecución, que son las mías 500, ya para hallar las evidencias, para las muestras, cuáles son los procedimientos que yo debo realizar a un rubro determinado. Y esto nos permite determinar estas mías de evidencias. Y las mías 700 en adelante nos ayudan a identificar lo que tiene que ver con la rendición de informes. Entonces, es bueno que ustedes sigan también en su autoaprendizaje, ir indagando estas mías para que puedan tener un buen enfoque de estos ejercicios. En el que lo que nos compete hoy, porque estamos hablando de una auditoría operativa y financiera, la idea es que todos esos conceptos que traemos, esas experiencias que traemos, mirar cómo podemos nosotros, de nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, cómo podemos diseñar un control. Y ese es el ejercicio que yo les vine, porque como son clases muy puntuales, estaba pensando cómo yo les traigo a ustedes algo que se les quede, que de alguna manera vayamos llevando soluciones pertinentes a nuestras organizaciones. Entonces, me ideé este ejercicio coherente con la asignatura asociado al diseño de un control. Entonces, les voy a explicar, mis queridos compañeros, Adriana, Eni, Jessica, María y Miladis, ese trabajo que yo les dije que lo podían hacer en grupo o lo pueden hacer individual. Pero antes les voy a dar unas precisiones conceptuales sobre qué es el tema del control interno. No sé si ustedes alguna ya han escuchado hablar de él o ya han realizado actividades de control interno que ustedes me puedan referir. Miladis, ¿qué es el control interno, Miladis? Pues así como lo que entiendo es como controlar, por ejemplo, la parte de cartera, de flujo de efectivo. La verdad no manejo tanto el tema, pero sí pienso que es como eso, básicamente es eso. Controlar pues como un departamento como tal de la empresa, ¿cierto? Proveedores o clientes o cartera. No sé. Listo. Miren esta expresión: cuando un hombre no sabe hacia dónde va navegando, ningún viento le es favorable. Y siempre me gusta hacer como estas reflexiones, porque en la medida en que nosotros podamos tener claro cuál es el objetivo de trabajo, cuál es el objetivo frente a lo que nosotros vamos a realizar, vamos a tener muy definidos esos criterios, esos lineamientos, ese plan de trabajo que yo voy a diseñar y que le puedo ir haciendo seguimiento y acciones de mejora. Así es en las organizaciones. Nosotros en nuestras organizaciones debemos partir de la planeación estratégica, desde la planeación estratégica que se hace desde la alta gerencia, con el ánimo de definir cuál es el rutero organizacional, definir cuál es mi misión como empresa, definir cuál es mi visión como organización, hacia dónde quiero ir y cuáles son esas estrategias que yo utilizo como empresario para poder alcanzar esta visión que tengo como organización. ¿Con qué recursos contamos nosotros? Y es justamente que desde el punto de vista de la auditoría, que es como una de las últimas fases en el proceso administrativo, planeamos, ejecutamos, controlamos, hacemos revisiones y de esta manera hacemos acciones de mejora. Y para yo poder definir, bueno, cómo vamos nosotros en nuestra empresa, yo tracé mi lineamiento estratégico, yo cuantifico las estrategias. Y aquí es donde la contabilidad juega un papel fundamental, cuando cuantificamos las estrategias, cuando yo le doy número a la información, número a lo que hacemos. Si yo dije que mi empresa en el 2025 será una organización reconocida nacionalmente, una empresa que fabrica, qué sé yo, unas sillas de la mejor calidad, con la madera más tal, todas estas descripciones que yo hago de manera
cualitativa, nosotros debemos llevar a los números, que es la profesión que nosotros manejamos, que Dios nos permitió estar en esta maravillosa profesión como es la contaduría pública, y a partir de la contabilidad nosotros le damos vida financiera a estos hechos económicos. Entonces hizo un recorrido muy puntual desde la parte del ciclo contable, cuando todas esas estrategias, todo lo que hace el empresario, desde el pago de la nómina, que la campaña de mercadeo, que el pago del arriendo, todos estos hechos económicos que el empresario hizo, que el empresario va realizando para él poder alcanzar sus objetivos organizacionales, yo lo debo ir llevando al lenguaje de los negocios. Pero este lenguaje de los negocios tiene unos principios, ¿cierto? Unos principios contables, hay unas normas que yo debo tener en cuenta, y aquí juega un papel fundamental lo que es el marco conceptual de la información financiera, juega un papel fundamental las normas tributarias, juega un papel fundamental todo lo que habla en materia de acuerdo al tipo de objeto social, las superintendencias, lo que emiten la DIAN de acuerdo también a las obligaciones tributarias, y ahí les vamos dando un entremado legal y administrativo a esta operación organizacional. Pero como bien me enseñó un docente, mi maestro de pregrado, que si no controlamos los recursos, no los podemos medir, ¿cierto? Y por consiguiente, si no los medimos, no sabemos evaluar cómo nos fue, cómo estamos organizando nuestra empresa, y de esta manera tomar esas medidas cuando se están generando banderitas rojas. En este sentido, resumiendo un poco el tema, el control interno viene siendo también esa parte fundamental que te dice, hey, vamos a controlar, vamos a hacer todos unos procedimientos que nos permitan controlar los recursos. Entonces, miren esta definición interesante que les traigo hoy. Dice que es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable, ¿sí?, sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como los cumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, lo que les estaba diciendo. O sea, sí, se va a diseñar un proceso, claro que sí. Los responsables, ¿quiénes son? El gobierno de la entidad. Estamos hablando ya a nivel gerencial, a nivel estratégico, organizacional, de tal manera de que de proporcionar una seguridad razonable sobre la información que se realiza, sobre los procesos. Entonces, mi control interno me va a dar a mí una tranquilidad sobre los diferentes procesos que yo realizo en mi empresa, de tal manera que yo pueda alcanzar mis objetivos organizacionales. Entonces nosotros miramos, y quiero por eso inicié con la parte administrativa, que yo quiero que ustedes se ubiquen en la empresa, que ustedes se ubiquen en esta organización y vayan mirando cómo va bajando este organigrama y cómo la contabilidad va permeando en cada una de estas áreas. Cómo la contabilidad va a permear desde la gerencia, desde la parte de tesorería, se diseñan manuales de procedimiento, se diseñan manuales de funciones, se revisa la normatividad, y los encargados del control interno van verificando, van monitoreando que efectivamente estos objetivos se estén cumpliendo, que las actividades se estén realizando, que no se generen fraudes, que no se generen temas asociados a que la operación no vaya por el norte que la misma empresa quiere. Entonces vemos que el departamento o el área de control interno es fundamental para garantizar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos. Asimismo, se evalúa el tema de la eficiencia y eficacia de las operaciones, que las sillas, estamos hablando de la empresa de sillas que tengo aquí en mi casa en estos momentos, que sean de buena calidad, que cumpla con los estándares, que nosotros estemos pagando los impuestos, que nosotros cumplamos con las normas en materia de ISO y todo lo demás, porque hay que mirar la organización como un todo, hay que mirar la empresa desde los diferentes procesos, o sea, desde la parte gerencial, desde la parte estratégica, desde la parte operativa, porque esa es la razón de ser y error de controlar las operaciones y garantizar esta seguridad razonable. Asimismo, manifiestan el concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Muchachas, auditoras, contadoras, siempre es importante que ustedes cuando estén en las organizaciones, no solamente que sean auditores, que sean revisores fiscales, contadores, sino que desde todas las dimensiones, cuando usted llega, usted conoce el negocio. Por eso la mandé a leer la NIA 310, entender el negocio, a qué se dedica el negocio, cuáles son sus dueños, para que ustedes puedan ir teniendo esa estructura organizacional en la mente y ir evaluando paulatinamente cuáles son esos riesgos inherentes al proceso, cuáles son esos de control, si hay un sistema de control interno diseñado, entonces verificar si son efectivos. Entonces todo esto nosotros lo revisamos y nos da una comprensión general de la entidad desde todas sus dimensiones. Ojo, estoy hablando desde toda la dimensión, desde la parte estratégica hasta la parte operativa. Entonces, esto es lo que es la definición del control interno, para que ustedes también se den una idea, que es el proceso diseñado, ojo, implementado, ¿cierto?, cuando lo llevamos a cabo, y mantenido por los responsables del gobierno, con la finalidad de, ¿qué?, de proporcionar seguridad razonable. ¿Sobre qué? Sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera. Mira que estamos diciendo, no, listo, mira, porque es que esta información que yo voy a emitir, cuando yo digo, bueno, listo, ya al final se cerró el periodo contable, estamos emitiendo los estados financieros, estamos diciendo, sí, que la información financiera es fielmente muestra la razonabilidad de las cifras y es coherente con la realidad organizacional. Entonces, cuando yo estoy dando esa fe, porque nosotros como contadores públicos damos fe pública de la veracidad de hechos y actos sobre las afirmaciones que están contempladas en los estados financieros, ya fueron revisadas, ya fueron auditadas, ya fueron monitoreadas, para que finalmente se certifiquen estos estados financieros. Entonces, miren que el asunto es un asunto de mucha responsabilidad y de mucho cuidado, sobre todo cuidando ese patrimonio organizacional y apoyando o contribuyendo muy objetivamente al logro de los fines empresariales. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tema del control interno, de cómo miramos cada una de las áreas, cómo éstas se controlan y cómo se van emitiendo acciones de mejora para fortalecer cada día los procesos. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta acá? Bueno, como sé que el tiempo es bastante corto con relación a la tutoría, porque es esto, un acompañamiento que realizamos con el material que nosotros les suministramos, la idea es que ustedes se queden con unas pinceladas para que no queden con dudas con relación a los términos. Entonces, evaluamos que hay un ambiente en el modelo de control interno, por ejemplo, el COSO, evalúa todo lo que tiene que ver con el ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, la evaluación del riesgo que se hace continuamente, respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. De hecho, desde el punto de vista de la evaluación del control interno del COSO, se evalúa todo lo que es el tema de ambiente de control, el código de ética, a nivel de la entidad, cómo es las relaciones, de hecho, con los miembros de la organización. Decía un profesor amigo que estuvo en una clase, que a veces se encuentra uno en una organización que está la gente desanimada, que llegas a trabajar porque me tocó, y que de alguna otra manera ese tipo de motivación también afecta de manera directa al rendimiento de la empresa. Entonces, él diseñó toda una estrategia enfocada a mejorar el clima organizacional y fue muy positivo los resultados que ellos obtuvieron. Entonces, en este aspecto, miren que esto es de mirarlo no como desde un frente, sino ser holístico cuando estemos evaluando la organización. Como bien les prometí, yo les voy a regalar un instrumento con el tema identificar riesgos, de cómo identificamos riesgos y de qué manera nosotros podemos diseñar controles. Entonces, aquí tengo este material. Por ejemplo, en la parte de contabilidad, que es el área que nosotros estamos, riesgos inherentes al proceso de contabilidad, aquí voy a mencionar unos 3 riesgos. Por ejemplo, el subproceso de creación y administración de cuentas contables. Cuentas contables no corresponden al tipo de compañía, industria y país. Entonces, cuando nosotros estamos parametrizando el software, estamos parametrizando el software contable, es importante que también podamos
articular cuentas contables que estén asociados a la naturaleza del negocio. Para eso es la comprensión del negocio, para que entendamos la empresa como un todo. Miren que lo aplicamos en auditoría y también lo podemos aplicar perfectamente en contabilidad cuando estemos montando el modelo de negocio, cuando estemos montando el modelo contable, en donde identificamos las cuentas de acuerdo a la actividad económica. Entonces, hay veces que se pueden encontrar cuentas desde la parte del punto de vista de los riesgos que no son coherentes con el modelo de negocio. También por la flexibilidad del software, permite que se den eliminaciones de cuentas con saldo y transacciones registradas. Entonces, allí se prenden banderas rojas cuando ustedes están haciendo una revisión o hacen un comparativo, que es eliminaron una subcuenta o eliminaron una cuenta que tenía unos montos importantes o que no encontraron el soporte, que los cruces. Entonces, todo esto se da cuando hay una flexibilidad en el manejo de la información. Información contable con limitaciones de nivel de subcuenta, tercero, transacciones y detalles. Ustedes saben que en contabilidad hay unas cuentas, o sea, hay unas cuentas propias que nosotros las parametrizamos y podemos decir, bueno, estas cuentas tienen subcuentas. Por ejemplo, las cuentas de bancos, cuando yo tengo muchísimos bancos, que tengo Bancolombia, que tengo Banco Agrario, que tengo BVA, entonces le abrimos una subcuenta con el ánimo de tener un control sobre los diferentes movimientos que yo realizo en cada una de estas cuentas. Entonces aquí lo que nosotros realizamos es abrir subcuentas para poder controlar cómo es el movimiento de mi cuenta de Bancolombia, cuál es el movimiento de mi cuenta BVA, y de esta manera identificar a qué terceros se les giraron cheques. Entonces todo esto lo permite en la parametrización, ¿sí? Aquí tenemos en la parte de los comprobantes. Bueno, aquí tengo otros. Por ejemplo, la autorización de estado financiero. Los estados financieros no son autorizados por la junta directiva y máximo órgano de la compañía. Sabemos que en un periodo, o sea, finalizó el periodo contable, el 31 de diciembre, hay unas fechas gabelas para que se haga el cierre, se arme todo el estado financiero y al final sean autorizados por la junta directiva ya para que puedan ser distribuidos a los diferentes grupos de interés. La información financiera no corresponde a la información registrada en los libros contables y auxiliares ni a las decisiones registradas en las actas de las reuniones de los máximos órganos de la compañía. Miren este riesgo, que es un riesgo bastante fuerte, porque si bien hablábamos allá en la parte del control interno, donde se debe llevar una coherencia con la realidad organizacional, con lo que planeó la empresa, con lo que ejecutó la empresa, y esto se va a ver reflejado en los números, en la parte cualitativa, que es la parte contable, que es el lenguaje de los negocios, y este va a ir muy, por una parte va la realidad de la empresa y por el otro van los números contables. Entonces, en este sentido, la información financiera no va a reunir esas cualidades de la información financiera, como bien nos lo dice el marco conceptual de información financiera, cuando te dice que la información es comprensible, que es útil, que es comparable, que permite que los usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones. Entonces, si la información no es coherente con lo que hace la empresa, no va a cumplir sus fines pertinentes. Entonces, uno va identificando riesgos, ¿cierto? Va identificando riesgos en los subprocesos y de esta manera diseñamos controles. Como bien les dije, la actividad que nosotros vamos a realizar, que es para el primer corte, sería la nota cognitiva, es este ejercicio práctico. Vamos a hacer el diseño de un control. Entonces, quiero que estén muy atentas a lo que vamos a realizar. Dice que las aplicaciones de estos controles de buenas prácticas en las organizaciones permiten mitigar y disminuir la probabilidad de materialización de riesgos inherentes identificados a cada proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el riesgo, listo. 1, identifico el riesgo. 2, diseñamos el control. ¿Cuál es el control? Aquí es mucha creatividad, ir revisando conceptos, conocer el espacio o la entidad del negocio que usted va a diseñar el control para que pueda ser efectivo el ejercicio. Entonces, estos son los pasos que ustedes van a realizar. Entonces, cabe resaltar que la descripción y estructura de un control debe considerar como mínimo los siguientes elementos. Entonces, quiero que ustedes tengan estos elementos bien claritos para que puedan realizar el ejercicio. Entonces, primeramente, ¿cuál es el objetivo del control?
Segundo, responsable de la ejecución, revisión y aprobación. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo es la periodicidad? Es importante mencionarlo. Si el control es manual o depende de la tecnología. Si es un control preventivo, si es detectivo o correctivo. Entonces tenemos que tener claridad sobre estos tres elementos. Documento, soporte y respaldo tecnológico que evidencia la ejecución del control. Ya saben que todo ejercicio que nosotros realicemos desde el punto de vista de la auditoría debe tener un soporte, debe dejar algo que dice, no, nosotros hicimos esto y aquí está el soporte. El control debe estar definido y documentado en los procedimientos internos de la compañía. Entonces, cuando uno está en las organizaciones, siempre ellas están en proceso de mejoramiento. ¿Por qué? Porque de pronto yo diseñé un control, pero sentimos que no fue muy efectivo porque se generaron fugas de dinero o porque de pronto cuando se hizo el cálculo de la materialidad, en ese margen ese margen del error tolerable, se generaron por allí muchos robos hormigas. Entonces se tiene que ajustar esos controles para fortalecer cada día la empresa y cuidar el patrimonio de la misma. Entonces, esta es la estructura. Aquí está la estructura, aquí les tengo un ejemplo para que ustedes vean cómo van a hacer, y así igualito este ejercicio, yo les voy a compartir este material para que también lo tengan de consulta, así también van a realizar su actividad. Es súper sencilla, no es tan complicada, lo que sí requiere es tener claros los conceptos, ser creativos y conocer la empresa que ustedes van a seleccionar. Entonces aquí decimos, ¿cuál es el subproceso? Listo, creación y administración de cuentas contables. Este es el subproceso que nosotros identificamos para poder verificar los riesgos. Entonces, ¿cuáles fueron esos riesgos asociados a este subproceso? Creación, modificación y eliminación de cuentas contables por funcionarios con acceso que no corresponden a su rol y cargo. Entonces, este es un primer riesgo que nosotros identificamos, que se crean cuentas, se modifican, con funcionarios que no tienen acceso. Ustedes saben que a uno le dan acceso cuando se crea el software para que podamos ingresar la contabilidad al contador, al auxiliar contable, para que alimente el proceso contable y se puede generar un riesgo que terceras personas entren al sistema y realicen modificaciones. También creación y eliminación de cuentas contables no autorizadas. Entonces, ¿cuáles fueron los controles que nosotros diseñamos para este primer riesgo? Bueno, ¿cuál es el responsable? Gerencia de la contabilidad. Entonces, el gerente de contabilidad va a ser el responsable de este control. ¿Cuál es el diseño del control? Bueno, aquí dice verificar, entonces eso es lo que van a realizar en el control. Verificar periódicamente los accesos que permiten crear, modificar, eliminar y bloquear cuentas contables y solicitar por medio de documento formal, acta o carta, al área de tecnología retirar acceso a funcionarios no autorizados. Entonces, este va a ser el control que nos va a permitir a nosotros disminuir este riesgo y el riesgo asociado a ¿qué? A la creación y modificación de cuentas. Asimismo, para el segundo riesgo, que es creación y eliminación de cuentas contables no autorizadas, el sistema de información deberá tener activo el log de auditoría que permita la trazabilidad de las transacciones, fecha y usuario. Hay software que tienen ese log de auditoría, que es donde nosotros podemos verificar quién hizo la transacción, a qué hora la realizó, con qué usuario. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros tener un mejor control. ¿Cuál es la periodicidad? Se puede hacer anual, se puede hacer mensual. ¿Y cuál sería la evidencia aquí? Políticas y procedimientos contables autorizados por el asesor tributario y contable. Entonces, aquí están las evidencias del ejercicio para la realización del mismo. Veamos otro caso. Aquí dice, el otro subproceso está asociado a los comprobantes contables. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos que identificamos en este subproceso? Hombre, fraude por creación de documentos contables no autorizados. 2, creación, modificación y eliminación de documentos contables por funcionarios sin el perfil requerido y con una inadecuada segregación de funciones. Les recuerdo que cuando nosotros, los que ya están en el área de contabilidad, nosotros creamos todos los documentos contables de las facturas de ventas, los comprobantes de egresos, los recibos de caja,
los comprobantes de causación. Entonces son todos esos documentos que nosotros definimos cuando estamos parametrizando el programa. Entonces se pudo generar un riesgo de fraude por concepto de documentos contables no autorizados. Entonces se modifican documentos contables sin el respectivo permiso. Entonces, ¿cuál fue el control que se diseñó para esto? El responsable, ¿quién fue? El gerente de contabilidad. ¿Cómo es este control? Verificar periódicamente los accesos que permitan crear, modificar y eliminar comprobantes contables. Esta actividad debe estar limitada por el valor del registro y definir unos niveles de autorización. Cuando se identifiquen usuarios no autorizados, se debe enviar un documento formal, acta o carta al área de tecnología solicitando retirar acceso al funcionario no autorizados. La creación de documentos contables debe estar centralizado en el área de contabilidad. Las áreas de tesorería, cartera, facturación, costo, producción, nómina, compras, inventarios, tecnología, no deben tener acceso a crear ni modificar documentos contables. Entonces, la periodicidad, en este caso, trimestral o semestralmente. La evidencia, no sé cuál sea la evidencia de este control. Documento formal, acta o carta al área de tecnología para retirar el acceso a los funcionarios no autorizados. Entonces nosotros, a través de este pequeño esquema, podemos aprender a identificar el proceso, ¿cierto? Miramos cuáles son esos riesgos asociados al proceso y cómo nosotros podemos diseñar controles que permitan mitigar estos riesgos. Entonces, este mismo ejercicio que yo les expliqué en detalle, ustedes lo van a realizar con el ejercicio que yo les dejé en la plataforma, que ahorita se los proyecto nuevamente, para que ustedes puedan realizar esta actividad. Entonces, esta actividad tiene un componente evaluativo, entonces quiere decir de que esta actividad que ustedes realicen la vamos a tomar como nota cognitiva del primer corte, ¿ok? La primera nota formativa fue el mapa mental que se realizó, que veo que Miladis lo trabajó muy juiciosamente, y este ejercicio que es bastante sencillo, les digo, lo pueden hacer de manera grupal o lo pueden realizar de manera individual. Como bien les quede mejor, porque la idea es que también quiero su comodidad, quiero su tranquilidad y que se sientan amenos en esta clase. Bueno, ¿alguna inquietud con relación a la actividad? Aquí esta presentación que tengo aquí en PowerPoint, yo se las voy a compartir para que también tengan este material que lo preparé para unas clases. Entonces lo estaba ahí puliendo para que también les pueda servir como insumo para su proceso de autoaprendizaje. Vamos a proyectar aquí, hasta aquí alguna inquietud, jóvenes. Me dejaron sola. Todo claro, profe. Todo claro, profe. Bueno, entonces me voy a ubicar aquí, jóvenes. Miren, ¿sí ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, este es el ejercicio que yo le subí en la plataforma para la nota cognitiva del primer corte. Así como les expliqué el ejercicio, ustedes también van a realizar este mismo para estos 3 riesgos. Entonces voy a dar lectura al tema, por ejemplo, con el propósito de conocer algunos aspectos asociados al control interno. Los invito para que puedan seleccionar una empresa. Entonces, ustedes pueden tomar una empresa en la que ustedes laboran, o una empresa ficticia, o una empresa que ustedes, de algún amigo, y revisamos el área de compras. El área de compra va a ser el área objeto de revisión. Entonces, usted identifique y proponga los controles pertinentes y el tipo de riesgo a partir de estos riesgos planteados. Entonces yo les di el subproceso, que el primer proceso sería solicitud del servicio de compras y el segundo, formalización contractual. En el primer subproceso, yo les describí el primer riesgo, compras o servicios sin partidas presupuestal,
por falta de un control de monitoreo periódico e independiente de la ejecución presupuestal. Este sería el primer riesgo: compras o servicios sin autorización requerida para su solicitud por falta de definición de una matriz de autorización. Y el tercero, que es el tercer riesgo, que está asociado a formalización contractual, negociaciones comerciales sin respaldo legal o formalización contractual por ausencia de la definición de políticas y procedimientos. Entonces, así como yo les mostré en la lámina de PowerPoint, ustedes también van a hacer el riesgo y ustedes van entonces a hacer todo el diseño del control. El responsable, la descripción del control, la periodicidad y las evidencias. En el tipo de control, ustedes deben identificar si es el tipo de riesgo, identifica si es un riesgo tecnológico, si es un riesgo operativo. Aquí les voy a mostrar, me permiten aquí un segundo, les voy a mostrar en mi PowerPoint, aquí. Por lo general, los tipos de riesgo, si es un riesgo financiero, o sea, directamente al tema financiero, si es de fraude, ese riesgo de fraude, o si es un riesgo que es de tipo tecnológico, que está muy asociado a la tecnología, o si va muy asociado al tema de la operación o ya temas legales. Entonces, estos tipos de riesgos, ustedes los van a identificar y los van a ubicar en esta columnita que dice a qué tipo de riesgo corresponden los enunciados. Entonces, lo desarrollan bien con todas las normas de calidad, organizan su portada con el logo de la universidad, el nombre de los integrantes, el contenido y al final el diseño del control. Entonces, esa va a ser la actividad que yo les voy a evaluar para la nota cognitiva, como les mencioné, del segundo corte, del primer corte, perdón. Entonces vamos a definir, ¿los van a hacer individuales o los quieren hacer en grupitos de 2? ¿Cómo les quedaría mejor? Quiero que estén tranquilas con el ejercicio y tomen la alternativa que mejor, porque sé que estamos distantes, pero ahorita con la tecnología tenemos todo para estar cerca. O sea, todo este tema de generan un link de Meet, sacan el espacio y realizan el ejercicio. Entonces ustedes me cuentan, Jessica, Mayra, Adriana, Miladis, si les gustaría hacerlo en grupitos de 2 o lo hacen individual. Profe, yo pienso que de pronto sería mejor individual, por lo que tenemos diferente horario de trabajo. Ok, no hay problema. La idea de hoy de la tutoría, porque parece que la universidad abrió este espacio para que ustedes no sientan que están ustedes y la plataforma, sino que detrás de ella hay un docente que va a estar muy pendiente de ustedes, les vamos a explicar las actividades, y si es de profundizar un tema lo hablamos así en breve, pero que no queden ustedes vacíos en algunos aspectos. Entonces, Miladis lo pueden hacer individual. Ya saben que esta va a ser nota desde el primer corte, nota cognitiva. La nota formativa será la actividad que hicieron del mapa mental hasta el 7 de julio, del 7 de julio a mí, estoy pensando ya en segundo semestre. Hasta el 7 de febrero tenemos plazos para subir la actividad. Bueno, listo, Enis. Entonces lo van a trabajar individual, lo vamos a socializar en la próxima clase también. Si de pronto alguien quiere compartir un poquito del control, lo hablamos la próxima clase. Les estaré subiendo esta semana el material destinado para lo que vamos a trabajar la próxima clase. Entonces, les quería traer esto, muy fundamental para que realicen bien la tutoría. Saben que me pueden escribir a mi correo institucional, aquí en el grupo de WhatsApp también, si tienen, si también les queda mejor, lo pueden realizar. Yo por ahí les estoy escribiendo, siempre ahí Jessica, ve que tenemos buena comunicación, entonces para que ustedes puedan desarrollar bien las actividades. También les compartí en la plataforma libros que pueden utilizar de la plataforma virtual. La biblioteca virtual institucional tenemos libros en Digitalia, que es una base de datos excelente, los que quieran seguir profundizando en la temática. ¿Ok? Hasta aquí algunos comentarios.
Ok, bueno, entonces, no siendo más, yo las dejo hasta aquí porque la idea es que aprovechen este espacio para que sigan trabajando. Por favor, los que no han terminado el mapa mental, les pido que lo vayan realizando también. Tienen plazo hasta el domingo para que se puedan colocar al día. Yo, en la medida que van